En este video vamos a tratar el concepto de inyectividad. Tenemos una función f definida sobre un conjunto A, el dominio, a valores en un conjunto B, el codominio. Diremos que tal f es inyectiva si para todo elemento I del codominio B existe a lo sumo un elemento de A, llamémoslo x, tal que f de x va a parar ahí. Coloquialmente, lo que estamos diciendo es que f es inyectiva si manda elementos distintos del dominio a cosas distintas. ¿Cómo podemos expresar esto? De la siguiente manera. Si x y x' están en A, y x es distinto de x', entonces la única que queda es que f de x sea distinto de f de x'. Pensándolo en términos del contrarrecíproco, la única manera que puede valer la igualdad f de x igual a f de x', con x y x' en A, es que en efecto x sea x'. Aquí tenemos un ejemplo de una función de un conjunto A que contiene los elementos 2, 3, 18 y 41 a valores en un conjunto B que está formado por los elementos 5, 2, menos 3 y 4. Y como ven, esta función no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, porque f de 2 vale lo mismo que f de 3. Es decir, 2 y 3 van a parar al mismo elemento, es decir, al elemento 5. Entonces, lo que tenemos acá es que la f no es inyectiva. En términos de estos diagramitas, ¿cómo es que uno ve si la f es o no inyectiva? Bueno, básicamente chequea que a cualquier elemento del codominio le llega a lo sumo una única flecha. Acá tenemos otro ejemplo de una función que sí es inyectiva. Como pueden ver, cada elemento del codominio le llega a lo sumo una flecha. En términos de la gráfica de una función, representada en el producto cartesiano, la función va a ser inyectiva si cada vez que trazamos rectas paralelas al eje X, es decir, trazamos rectas horizontales, el gráfico de la función se corta con dichas rectas en a lo sumo un punto. Como por ejemplo podemos ver acá, si uno traza esta recta, se corta en este punto. Podría incluso no cortarse, como por ejemplo acá. Lo importante es que como mucho se corte en un punto. Como pueden ver, el siguiente ejemplo no es una función inyectiva. Por ejemplo, si uno traza esta recta horizontal, se corta en más de un punto. Se corta aquí, aquí y aquí. Por ende, la función no es inyectiva. Analicemos si el siguiente ejemplo es o no una función inyectiva. Tenemos la función cuadrática de x al cuadrado menos 4x más 5, definida de R en R. Como ven, a la derecha hemos realizado una gráfica de la misma. Y según el criterio que comentamos antes, uno fácilmente puede ver una recta horizontal que se corta con la gráfica en más de un punto. Por ejemplo, aquí, aquí, o esta de acá, se corta aquí y aquí. Por ende, la función no es inyectiva. Lo que quería aclarar, ¿es esto una demostración formal de que la función no es inyectiva? La realidad es que no. Entonces, debemos exhibir dos elementos distintos que en efecto van a parar a lo mismo. Como ven, acá ya marqué cuál es el eje de simetría, está en x igual a 2, así que dos elementos distintos que disten lo mismo de 2 van a ir a parar a lo mismo. Por ejemplo, si uno calcula f en 0, esto nos da 5, dista en 2 unidades del elemento 2,
y f en 4 nos da 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 5. Obviamente es 5. Conclusión, 0 y 4 van a parar a lo mismo por la función f. Luego, esta función no es inyectiva. Analicemos el siguiente ejercicio. Tenemos una f del conjunto de los naturales en los naturales, que está partida, está definida por la fórmula n-1 al cuadrado más 2 si n es impar, y 2n más 1 si n es par. Y lo que nos piden es probar que la función es inyectiva. Para ver esto, lo que tenemos que probar es que vale la implicación siguiente. Si f de n es igual a f de n', entonces necesariamente n tiene que ser igual a n'. Bien, fíjense que hay tres casos posibles para analizar. El primer caso es que ambos, tanto n como n', sean impares. El segundo caso es que ambos, tanto n como n', sean pares. Y por último, que su paridad difiera. Empecemos por el primer caso. Supongamos que n y n' son impares. En tal caso, la igualdad f de n igual a f de n' se escribe de la siguiente manera. n-1 al cuadrado más 2 tiene que ser igual a n' menos 1 al cuadrado más 2. Si cancelamos este 2 con este 2, tomamos raíz cuadrada, lo que nos queda es que el módulo de n-1 tiene que ser igual al módulo de n' menos 1. Ahora, tanto n como n' eran números naturales, así que n-1 o n' menos 1 serán números mayores o iguales a 0. Así que podemos sacar los módulos de encima, y lo que nos queda es que n-1 es igual a n' menos 1, es decir, que n es igual a n'. Es decir, probamos la implicación f de n igual a f de n', entonces n es igual a n' en el caso en que ambos números son impares. ¿Qué pasa en el caso en que ambos son pares? Si n y n' son pares, lo que tendríamos es que 2n más 1 es igual a 2n' más 1. Cancelando los 1 y dividiendo por 2, tenemos que n es igual a n'. El último caso que queda analizar es el caso en donde uno es par y el otro es impar. Es decir, que la paridad difiere. Sin perder generalidad, vamos a suponer que n es impar y n' es par. En tal caso, f de n se escribe como n-1 al cuadrado más 2 y f de n' se escribe como 2n' más 1. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿puede llegar a valer esta igualdad? Si uno mira lo que hay del lado derecho, lo que tiene es un número impar, ¿no? 2n' más 1. Es un múltiplo de 2 más 1, por ende lo que tenemos acá es algo impar. Ahora, ¿qué pasa con lo que uno tiene del lado izquierdo? Bueno, n era impar, así que n-1 es par. Al cuadrado vuelve a dar algo par, más 2, que es par, tenemos que el número de la izquierda es un número par. Por ende, esta igualdad no se da nunca. Un número par no puede ser igual a un número impar. Por ende, la implicación se cumple trivialmente porque es falso que f de n sea igual a f de n'. Y así hemos cubierto todos los casos
y probado que la función en efecto es inyectiva.